directa y descarnada a veces por la realidad de las cosas, ¿no? Nosotros le hemos dicho que no tenemos confianza en él, que no tenemos confianza en este gobierno, que se ha pasado 2 años tratando de exacerbar las diferencias y sobre todo darnos con palo siempre. Es más, Jiménez alguna vez nos dijo, oye, que ustedes no son una oposición democrática. Entonces, esa crispación ha hecho perder la confianza y sobre todo por eso es que hemos sido ayer gustosos a decirle las cosas que nosotros pensamos, que falta aquí, a este gobierno le falta firmeza, le falta entereza, le falta más comunicación, más diálogo, más compromiso, le falta más eficiencia. Este es un gobierno que no está siendo eficiente en cuanto a la inversión que se tiene que dar para generar mayor confianza en los agentes económicos, que este gobierno... Pero si no confían en él y no le tienen confianza, es un... Por eso te estoy diciendo que era una cuestión... Acudir. No, todo lo contrario. Nosotros nunca vamos a negarnos al diálogo. Es importante el diálogo es importantísimo. Por más que tú no estés de acuerdo con él, tienes que ir al diálogo. Pues nosotros hemos ido a escucharle también a él. O sea, no es que nosotros decimos no al diálogo, todo lo contrario. Es parte del juego democrático y sobre todo también de las formas de que un gobierno se tiene que comunicar con la segunda fuerza mayoritaria que en el Congreso de la República, que es Fuerza Popular. ¿Sirve diálogo el diálogo? Claro que sí, yo creo que... Aparte de que hay una conferencia de prensa después, yo creo que es importante. Últimamente, porque, por menos interés en los medios ya. Sí, también. no, yo creo que es importantísimo, yo creo que sirve algo, porque ya le hemos dicho que, por ejemplo, en cuanto a seguridad ciudadana, sí, este gobierno ha hecho agua. Mientras acá estamos conversando, te están robando en la calle, están matando a alguien, te están secuestrando, secuestran a niños. Es decir, es una situación incontrolable. Y esto sí que no está bien. Y para eso le hemos dicho que tiene que cambiar. No solamente la policía puede ser juez y parte, tiene que haber otros actores para cambiar este sistema de percepción y sobre todo de realidad, que el pueblo peruano está harto de la inseguridad ciudadana y eso no permite realmente a muchos emprendedores peruanos a seguir invirtiendo, a seguir haciendo empresa, a seguir dando empleo, a seguir dando la mayor seguridad posible. ¿Se comprometió algo el Premier o los ministros? Yo creo que sí, sobre ese tema sobre ese tema sí, dice que van a sacar, él sigue con los patrulleros inteligentes, pero los patrulleros inteligentes no van a solucionar nada. Falta más comisarías, falta 4.000 comisarías en todo el Perú, falta inteligencia dentro de la policía y contrainteligencia, porque mucho de la policía realmente lo que están ahí a veces son los primeros delincuentes. Así es que hay que tener cuidado con eso y por eso le hemos dicho las cosas de la manera más franca posible que le ha podido hacer la oposición, no con ánimo de poner una zancadilla a este gobierno para que fracase, todo lo contrario. ¿Hubo alguna sonrisa dentro de la reunión? Pero muchas. ¿O solamente miradas serias? No. Realmente fue una conversación franca, como te decía, pero también cordial y con mucho respeto, porque eso es... ¿Viene otra más o ahí nomás o ahí queda? Bueno, yo creo que acá viene seguramente más reuniones, básicamente, ¿no? Pero también le hemos dicho que hay que respetar las instituciones que han sido creadas para esto, tanto el Acuerdo Nacional como también el Congreso de la República, que son importantísimos dentro de la parte del quehacer democrático en este país. A mí, la verdad que supongo que los contenidos y resultados del diálogo se verán en los siguientes meses, pero lo que se puede ver inmediatamente, lo que la población puede captar cada vez que termina una sesión es el Premier Jiménez, que tiene un discurso más o menos estándar que ha repetido a la salida de todos los grupos, no tiene por qué decir otra cosa por el momento, pero hay una suerte como de posicionamiento de cada uno de los grupos políticos. Casi parece estos CADEs preelectorales en los que van los candidatos a contar qué es lo que pensarían hacer. Curiosamente, hay además un interés de cómo se muestran, ¿no? Porque saben que ese día van a captar atención. Entonces ha ido PPK, ha ido Alan García, ha ido Castañeda. Es curioso cómo se ha mostrado el fujimorismo. Ha sacado su carta más consensual, ha sacado su personaje menos antagónico con los no fujimoristas, que es Jaime Yoshiyama. ¿Qué mensaje es el que, más allá de que Keiko no haya ido por las razones que sea? Bueno, yo creo que nosotros hemos ido con una también gran expectativa, porque creemos que el Perú lo debemos trabajar todos, y todos podemos poner el hombro y el carro para poder salir adelante. Eso ha sido y eso nos dijo Keiko, bueno, vayan y digan todo lo que quieran decir,
para lograr realmente ayudar a todo el pueblo peruano a que confíe en un gobierno que tiene que ser exitoso. Y eso lo decimos nosotros desde la oposición. Pero hay también una necesidad de mostrar un fujimorismo más institucionalizado, menos dependiente del nombre Fujimori. Está claro que Alberto Fujimori salió de el juego político, digamos, del fujimorismo. Ya no es un personaje al que se están de alguna manera distanciando. Por eso es que se ha formado Fuerza Popular. Fuerza Popular encarna a Keiko Fujimori como una persona, una lideresa capaz de conducir los destinos de esta patria y hacerlo lo mejor posible para convertir en una potencia de desarrollo al Perú. ¿Hay una desalbertización del fujimorismo? Yo creo que al crear un nuevo partido, lo que estamos diciendo, oye, este es un partido y que va a englobar a todas las grandes mayorías del Perú y en sus esperanzas y en todo lo que responde a un buen manejo de un gobierno, ¿no? Bueno, regresamos con la congresista Marisol Perestello, porque ha ocurrido algo, congresista, que me parece en el que usted también tiene interés a nivel regional latinoamericano, pero que es grave porque se ha planteado también en algún momento en la historia reciente de nuestro país. El retiro del sistema interamericano de derechos humanos. El gobierno de Nicolás Maduro finalmente concluyó lo que de alguna manera se inició con Hugo Chávez. Ante una situación adversa, por las evidentes señales de ir en camino contrario a lo que es una democracia en Venezuela, salieron finalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con todo lo que eso implica. ¿Cuáles son los peligros que eso lleva, no solamente para Venezuela y los venezolanos, sino para la región? Bueno, es difícil poder predecir lo que podría pasar a nivel de región si no hubiera un organismo supranacional que pudiera de alguna manera garantizar que tarde o temprano cualquier exceso en un gobierno que pueda devenir en dictatorial va a tener niveles de supervisión. El tema de Venezuela se inicia hace un año con el entonces presidente Chávez, a propósito efectivamente de una sentencia que no le gustó. Ya venía él cuestionando la acción de la Corte. No olvidemos que Venezuela ha sido sometido casi en 17 ocasiones a la Corte Interamericana. De esos procesos, más de 13 tuvieron una sentencia en la cual se atribuía responsabilidad al Estado venezolano, pero los últimos casos tenían que ver todos con democracia, tenían que ver con procesos de elección irregulares, tenían que ver con control de medios y derecho a la libertad de expresión, y a partir de eso un ejercicio político democrático. La libertad de expresión y la democracia están íntimamente relacionadas. Y finalmente tenía que ver ya con la afectación de derechos concretos a gente que era opositora al régimen. Entonces Chávez se molestó y dijo, me voy, ¿no? En la Corte Interamericana, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Fujimori, que hay que decirlo, hay un procedimiento que el Perú no respetó, por lo tanto el Perú nunca se le consideró separado de la competencia de la Corte. Simplemente dijo, no voy a escuchar y punto, a propósito de una sentencia que fue la sentencia de Castillo-Petrucci, pero que no fue en realidad esa la razón, sino otros temas que estaban pendientes, que después todos supimos, el caso de Ibcher, el caso Tribunal Constitucional. En el tema de Venezuela la cosa ha sido parecida. Hay 3 sentencias pendientes que van a continuar igual, que van a terminar atribuyendo responsabilidad al gobierno de Chávez en su momento y de Maduro seguramente ahora, por violación a la libertad de expresión y a los derechos políticos. ¿Cuál es el mensaje? Trinidad y Tobago lo hizo también hace varios años por una sentencia vinculada a pena de muerte que tampoco le gustó. Esa ha sido la conducta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice este presidente ese venezolano que es tan peculiar? Se cree la Corte un poder supranacional. Es pues un poder supranacional. Eso me provoca decirle, dije, hello, ¿de qué estás hablándome? O sea, ¿dónde has estudiado tu derecho internacional? Es pues un poder supranacional. Es una facultad que delegamos todos los estados para que ante cualquier exceso, cualquier control que puede darse, se vio en nuestro país, se ha dado en toda América Latina, cualquier dictadura que tenga control de medios, control del poder judicial, control de todo el aparato, el ciudadano tenga alguna esperanza última. Que la Corte no es perfecta, por supuesto que no lo es, ninguna institución lo es. Que hay que procurar que lo sea, claro que sí. Que el ciudadano tenga esperanza o que ciertos políticos tengan esperanza. Te lo pregunto un poco retóricamente por lo siguiente. No pasa nada. Se retira Venezuela de la Corte y no pasa nada. A la gente de la calle esto no le dice nada. A ciertos medios le dice mucho, yo lo comprendo. Yo estoy dentro de esos medios también. Sí, claro. A mí me dice mucho. Pero la gran mayoría de este país y de este continente no les dice nada porque ven este organismo supranacional lejano, como antiguamente se vio en la OEA. Perdóname, la OEA existía, la Carta de la OEA es ultrademocrática, pero cuando hubo regímenes dictatoriales en toda América Latina en los 70s y
en los 80, no pasó nada. Sí. No pasó absolutamente nada en Chile, en el Chile de Pinochet, ya que estamos conmemorando el 11 de septiembre. Entonces, ¿de qué organismos supranacionales estamos hablando? Bueno, Chema, interesante la pregunta porque me permite hoy decirte, por ejemplo, que si tú vas a cualquier pueblo indígena, sobre todo en la Amazonía de nuestro país, te vas a dar cuenta que te citan sentencias de la Corte. Saramaca, Sahuayamaxa, Yaquiaxa, te las citan todas, porque saben que la Corte ha reconocido un derecho. Les favorece, claro. Pero por supuesto, porque los defiende, ¿no? Porque lo favorece. Y si me favoreciera a mí, por supuesto que lo citaría yo. Iría con una cosa acá que dice, viva la Corte. Pero hay un problema ahí. Bueno, a ver, pero no solamente eso, ¿no? Te hablo de los pueblos indígenas que han sido escuchados en una Corte a pesar de sus países, Surinam, Paraguay, Ecuador. Te hablo además de 5 pensionistas, que es un caso peruano, en el cual trabajadores que no consiguieron justicia en su país han conseguido justicia en la Corte Interamericana. O sea, no solamente, no te olvides que al comienzo eran casos individuales. Kenneth Ansualdo Castro, una persona que había sido torturada o había sido asesinada o ejecutada extrajudicialmente, y su familia, 4 o 5 personas se beneficiaban. Hoy hay casos masivos. Han habido casos, por ejemplo, también en Centroamérica, en el cual mujeres han podido trabajar ya sin pedirle permiso a los esposos a partir de sentencias de la Corte. Además, entonces sí hay cambios importantes. Si vives en un país cuyo presidente no reconoce tu existencia como comunidad indígena porque eso le molesta a sus inversiones, necesitas que alguien fuera de tu país te diga, perdón, señor presidente, usted está equivocado, estos señores como comunidad sí existen. Para eso existe la Corte. Pero además, básicamente. En general, la defensa de los derechos humanos, que ha sido una bandera que ha tomado la izquierda, lo cual es un error y es pésimo para los derechos humanos. Aunque lo hubiese tomado la derecha o el centro, o sea, los derechos humanos nos pertenecen a todos. Acá no hay nadie que pueda decir esto es mío y nadie que pueda renunciar a ellos porque eso es una barbaridad. Supone el cuestionamiento de la actuación del gobierno, por eso a todos los gobiernos le pisan los callos y le resulta incómodo gente o defensores de derechos humanos que le dicen, oye, tu poder es limitado, tú no eres un pajarito que viene y le habla después de muerto y me dice lo que tengo que hacer. Hay gente que lo cree. Tú tienes límites y esos límites están en la ley. Y si no te gusta, qué pena. No importa si el dictador es la Madre Teresa de Calcuta o Pinochet. Esto no tiene nada que ver con la generosidad de espíritu del líder de un país. Tiene que ver con una ley que es el marco de tu conducta. Y yo no te he autorizado a que hagas más allá que eso. Aunque me devuelvas la seguridad, aunque termines con el terrorismo, no, un ratito. La ley. Por eso hay que dar buenas leyes. Por eso es que hay que modificar las normas que puedan existir, que permitan que la gente salga antes o que un terrorista pueda tener algunos beneficios que no le corresponden. Pero lo que hay que hacer es pensar que ante un exceso de cualquier dictadorcillo tiene que haber un órgano supranacional más allá de las pasiones políticas y del freno que esas pasiones políticas puedan significar para enfrentarlo, que ponga las cosas en su lugar, ¿no? Rolando, por favor, para yo creo que es un error que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que esto es nefasto sobre todo para las libertades individuales. Partiendo de que todos somos iguales ante la ley, que esto es un principio universal, acá está de por medio la libertad de expresión. Y si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Así de simple. La prensa juega un papel importantísimo de equilibrio para poder destapar un sinnúmero de situaciones de abusos, de corrupción y de muchas otras cosas más. Y creemos que esto, si bien es cierto, hay países incluso que, como Brasil, por ejemplo, que tiene como carácter consultivo, no es plenamente miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? También no hay que abusar, y aquí en el Perú se está acostumbrado a abusar. Al Estado peruano le denuncian por todo en la Corte y siempre pierde. O sea, yo no sé cuál es la capacidad que tiene el Estado peruano de poder defenderse. Por ahí sale... Es una puerta abierta de muchos millones de dólares porque no hay forma de poder defenderse. Entonces, incluso ahora me parece una forma cuando el Tribunal Constitucional declara, por ejemplo, en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realmente no le hacen caso a los miembros de la Católica, van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptan el reclamo. O sea, ¿qué tiene que ver una cuestión civil en una cuestión de defensa de la libertad?